y lo vamos haciendo así, vamos haciendo todo. Claro, traten de ponerlo ustedes para ver mejor. Bueno, vamos a empezar con semiología articular, que es un tema no aburrido. Lo más aburrido que van a ver este año es semiología articular. Pero es importante porque les va a permitir a ustedes darse cuenta de muchas patologías que puede tener una persona en la parte osteoarticular. Yo les quiero decir algo, sobre todo porque el año que viene los voy a tener yo en Medicina Interna 3 y les vamos a dar la parte de reumatología. La parte articular de la persona se divide en dos, en lo que está vinculado a las enfermedades dentro de la clínica médica, lo voy a poner ahí así me es más cómodo, y lo que está vinculado a las enfermedades dentro de la traumatología. Lo que sería traumatología serían afecciones articulares, traumatismos, deformaciones congénitas, escoliosis, tumores óseos, que los maneja el traumatólogo, que en general terminan con cirugía o con tratamientos de rehabilitación especiales, mientras que las enfermedades de la reumatología son enfermedades puramente clínicas, como es el lupus, como es la esclerodermia, como es la artritis reumatoidea, las espondiloartropatías seronegativas, la osteoporosis, la gota, o sea, son enfermedades netamente clínicas, donde está imbrincado el sistema osteoarticular. Pero para ustedes poder darse cuenta qué es lo que está pasando, tienen que evidentemente conocer la semiología articular. Ustedes van a ver que yo en todas mis clases les pongo cosas de arte. ¿Por qué? Porque yo creo que el arte en todas sus expresiones, la pintura, la escultura, la literatura, el teatro, la música, hacen a la esencia del ser humano. Y ustedes como médicos tienen que ser lo más humanos posibles y poder entender al paciente que tienen enfrente. Ustedes tienen que darse cuenta, por ejemplo, hay una enfermedad en reumatología que se llama fibromialgia reumática, que cada vez se demuestra más la relación que tiene con la psiquis de esa persona. Entonces es muy importante que ustedes, además de estudiar tanta medicina, porque la medicina nos absorbe la vida en todo sentido, ya van a ver cuando se reciban, también se nutran culturalmente. La proporción áurea fue una proporción que estableció Leonardo da Vinci, donde el ser humano tenía que tener ciertas medidas para ser prácticamente perfecto. Por supuesto, no todos los seres humanos cumplen con la proporción áurea. Y esa proporción áurea se aplica a la arquitectura, se aplica a muchas otras cosas. Semiología del griego quiere decir signo y logos, el estudio de los signos. En la semiología articular nosotros vamos a ver los signos y síntomas del aparato osteoarticular. Hoy vamos a ver más que nada maniobras semiológicas. Tal vez el año que viene veamos más la parte de síntomas y patología. Pero, como les dije que es una enfermedad netamente clínica, ustedes también tienen que hacer semiología general, evaluar piel, evaluar si el paciente tuvo un derrame pleural o no, si tuvo una pericarditis o no, y tiene a lo mejor un lupus. Es decir, no se limita solo a semiología de los huesos. Se los digo para que no les parezca tan aburrida la clase que van a ver hoy, y la específica articular. Este es el David que está en Florencia, que lo hizo Bonarotti en el año 1500, con una excelencia en todo lo que es a la anatomía del hombre. Bueno, vamos a empezar con columna y sacroiliacas. Vamos a hacer, como en toda la semiología que ustedes han aprendido este año, inspección, palpación, percusión y auscultación. La columna la dividimos en cervical, dorsal, lumbar y las sacroiliacas.
Las sacroiliacas toman mucha importancia en las enfermedades, en las espondiloartropatías seronegativas. De hecho, en los criterios diagnósticos de una espondiloartropatía seronegativa tiene que haber sacroileitis, o sea, inflamación de las sacroiliacas. Por eso en reumatología le damos tanta importancia. ¿Cómo inspeccionamos la columna? El ideal es con el paciente desnudo, por supuesto, y de espalda. Y vamos a ver si hay una línea recta que va desde el occipucio hasta el piso, y vamos a ver la altura por ejemplo, de ambos hombros, de las crestas ilíacas, digamos, de los vértices de los omóplatos. Vamos a ver las curvas vertebrales, vamos a ver si ambos glúteos están a la misma altura. Esto nos va a ayudar a darnos cuenta si hay una escoliosis o si hay un miembro más corto que el otro. Muchas veces, en otras épocas, los que se daban cuenta de estas asimetrías eran los sastres o las modistas, porque cuando tomaban las medidas o querían hacerle un vestido o un traje a una persona, veían la asimetría que había entre sus hombros o entre su cintura. Algo que a mí me sirve mucho para darme cuenta si un paciente tiene escoliosis o no, yo le miro los pliegues en la cintura, los pliegues que hay arriba de los glúteos. Cuando el paciente tiene escoliosis, generalmente hay asimetría de esos pliegues. Por otra parte, hay dos concavidades que son la lordosis cervical y lumbar, y hay dos convexidades que son la sifosis dorsal y la sacra. Cuando las apófisis espinosas, que nosotros las vamos a palpar en la espalda, se desvían de una línea vertical, es que estamos ante una escoliosis. La próxima. La columna tiene movimientos de flexión para adelante, de extensión para atrás, la columna sobre todo cervical, pero y la lumbar, de inclinación lateral y de rotación. La columna dorsal tiene muchos menos movimientos que la columna cervical y la lumbar. Acá ustedes pueden ver una escoliosis franca. Actualmente, con los avances de la traumatología, no se ven estas escoliosis tan severas porque a los niños los operan de pequeños y le corrigen las curvaturas tan anormales. ¿Y por qué es importante corregir la escoliosis? ¿Por qué es importante corregir una sifoescoliosis? Fíjense que cuando ustedes han estudiado EPOC en respiratorio, ustedes saben que hay una EPOC que es la del fumador, que es el bufador azul, y una EPOC que es por otras causas. Y entre esas causas, una es la sifoescoliosis, porque el paciente respira mal, porque tiene mal la capacidad torácica para respirar. Y a la larga, cuando son más grandes, tienen una EPOC por trastornos osteoarticulares. Bueno, una maniobra, una maniobra útil es hacer poner al paciente así como ven abajo, de espalda, agachado hacia adelante, y ahí se ve perfecto si las apófisis espinosas están en línea recta o no. Bueno, la próxima, la movilidad de la columna cervical. La flexión hacia el costado son 70 grados. La extensión hacia atrás, es decir, levantar el mentón, la distancia que hay entre el esternón y el mentón es de 18 a 20 grados. Las rotaciones es este movimiento. ¿Ustedes me ven a mí los gestos que yo les hago o no?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la rotación, ustedes le enseñan al paciente porque si bien son movimientos que nosotros hacemos para medir la movilidad de las cervicales, también son los ejercicios que le vamos a decir a los pacientes que hagan para que ellos mejoren su movilidad cervical. Entonces, flexión hacia abajo. Casi que el mentón tiene que tocar el esternón. La extensión es hacia atrás. La rotación, flexión es así, 70 grados. Extensión, rotación y después tenemos inclinaciones laterales. Acá está. Flexión lateral es al costado. La flexión anterior es la que les dije que debería tocar el mentón, el esternón. La rotación es hacia un lado y hacia el otro y la extensión hacia atrás. La columna dorsal tiene muy poca movilidad, pero ¿para qué les sirve a ustedes? Ay, perdón. La columna se va a expandir en inspiración y en expiración. Ustedes le van a poner a esta altura 1 centímetro y van a medir cuánto mide la columna en condiciones normales. El tórax en condiciones normales. Lo van a hacer inspirar al paciente y van a ver cuánto aumenta esa capacidad torácica. Lo normal es que aumente 4 centímetros en una inspiración profunda. ¿Por qué es importante esto? Porque volvemos a la espondiloartropatía seronegativa, por ejemplo, la espondilitis anquilosante. El paciente, como tiene rigidez de la columna, se forma la famosa columna en caña de bambú. Cuando ustedes lo hacen inspirar profundo, no se expande el tórax. Entonces, una de las formas en que ustedes van controlando a ese paciente para ver si va empeorando su enfermedad articular es midiendo el perímetro torácico en la inspiración forzada, máxima. Cuando se va disminuyendo esos 4 centímetros, nos va indicando que esa enfermedad va progresando. La próxima. Ahí está cómo se hace. Lo normal es que cuando inspira profundo aumente 4 centímetros. Y eso ustedes lo tienen que ir siempre registrando en la historia clínica porque les va a permitir ir viendo la evolución de un paciente o con una espondilitis anquilosante o con una artritis psoriática. Eso lo vamos a ver el año que viene cuando vean reumatología. Columna lumbosacra. Ustedes este año tuvieron semiología de la marcha. Vieron muchas marchas diferentes. Muchas de estas marchas tienen relación con afecciones de la columna lumbosacra o de la cadera. La renguera, la marcha de pato, la marcha de palo, que en general están vinculadas a trastornos de la cadera. Pero también tienen que ver las masas musculares, porque el paciente que tiene un trastorno de columna, que muchas veces irradia el glúteo, irradia la pierna, va a tener renguera, trastornos en la marcha y va a tener atrofia de los glúteos y atrofia de los músculos de la pierna que está afectada. La columna lumbar tiene una flexión hacia adelante entre 40 y 60 grados. Eso se mide, se puede evaluar con el paciente en bipedestación, se inclina hacia adelante como si quisiera tocar el suelo con los dedos sin doblar las rodillas y uno mide la distancia que hay entre los dedos de las manos y el suelo. Hay gente que por entrenamiento o por mejor flexibilidad lumbar logra tocar el piso. Esto no sirve.
tanto para ver enfermedades de la columna, enfermedades musculares, y en algunos casos el paciente, si tiene una hernia de disco, por ejemplo, no lo puede ni hacer. El test de Schober también lo usamos para las espondiloartropatías seronegativas, donde se produce anquilosis de la columna. Se hace una marca en la línea media, desde el nivel que pasa por arriba de ambas espinas ilíacas anterosuperiores, y con 1 centímetro ustedes marcan 10 centímetros hacia arriba del límite inferior. Después lo hacen al paciente que se flexione hacia adelante y vuelven a medir. Lo normal es que haya aumentado entre 4, más de 5 centímetros. Algunos aumentan hasta 14 centímetros. Pero si aumenta más de 5, ustedes ya están tranquilos que no hay una anquilosis importante en la columna. La próxima. La extensión, el paciente está en bipedestación y se lo hace que extienda hacia atrás la columna. O se lo puede poner en decúbito prono y se le hace una hiperextensión de la columna mientras apoya los codos. Esta es la posición de esfinge. En realidad, ustedes siempre tienen que marcar como una línea recta en el eje del cuerpo. Con respecto al eje del plano sobre el que está apoyado, tiene que ser por lo menos de 20 a 35 centímetros. La lateralización es cuando el paciente se desliza, desliza los brazos hacia la cara lateral del muslo, y ahí también miden, la distancia que hay entre los dedos y el piso, como medían en la flexión, y siempre comparan un lado con el otro. Después tienen 2 test, el test de la SEC y el de Bragar, que son test para ver si el paciente tiene compromiso del nervio ciático. Normalmente el paciente está en decúbito supino y ustedes levantan la pierna que él refiere que le duele con la rodilla extendida. Esto produce dolor. Muchas veces el dolor aparece cuando ustedes levantan la pierna más de 45 grados. Eso ustedes, si el paciente les refiere dolor lumbar y ustedes le hacen esta maniobra, lo acuestan, le levantan la pierna más de 45 grados y el paciente no refiere un dolor insoportable, no les impide levantar la pierna, es porque no es compromiso ciatálgico. Es dolor lumbar por otra causa. Cuando está comprometido el nervio ciático, ustedes no pueden levantar la pierna más de 45 grados porque el dolor del paciente es insoportable. Bueno, esto es el contralateral, lo levantan y se produce el dolor en la pierna afectada. Y el test de Huber es un paciente en decúbito supino. Ustedes le hacen que levante la pierna afectada, le toman el calcáneo de la otra pierna y si el paciente está colaborando, se nota la fuerza que está realizando para no apoyarse en la pierna que no está afectada. Acuérdense que las personas tratan siempre de compensar con el miembro sano el dolor del miembro afectado. Bueno, las articulaciones sacroiliacas son 2, están en relación con la columna sacra y el hueso ilíaco. La próxima. Y hay 4 maniobras que son las más importantes. Yo les voy a decir cuál uso yo, que es la que me resulta más fácil, más cómoda y más práctica. Está la maniobra de Bollmann, en decúbito supino, se hace como una separación forzada de la pelvis a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. Y cuando ustedes tratan de abrir las espinas ilíacas, el dolor es atrás a nivel de las nalgas. Lo mismo cuando las tratan de cerrar en forma forzada, duele atrás. Sería la misma maniobra, una, toman las espinas ilíacas y la tratan de abrir, y la otra la tratan de cerrar. Las otras 2 maniobras, la maniobra del 4 de Faber,
es la que yo uso y es la más práctica. Ustedes le hacen poner al paciente una de las piernas como en 4, como se ve en la foto de arriba, y con la otra sujetan la cadera contralateral. Y ponen la mano en la rodilla y le hacen fuerza para abajo. Si la sacroiliaca está inflamada, ustedes al hacer ese movimiento están comprimiendo la sacroiliaca inflamada y el paciente va a tener dolor. Y la de Lewin, el paciente lo ponen sobre el lado sano y de decúbito lateral y le efectúan presión en el lado de arriba, que sería el enfermo, y eso le va a dar dolor. En definitiva, casi todas las maniobras de sacroiliacas, lo que ustedes hacen es efectuar compresión de la articulación, que cuando hay una sacroileitis, es decir, cuando está inflamada, lo cual ocurre generalmente, como les dije antes, en las espondiloartropatías seronegativas, ya sea espondilitis anquilosante, artritis psoriática, enfermedad inflamatoria intestinal asociada a artropatía seronegativa, artritis reactivas o Reiter, que son las 5 más importantes, ustedes tienen que saber hacer estas maniobras para poner en evidencia la sacroileitis. Bueno, estas maniobras de hiperextensión forzada del muslo también la pueden hacer, o de hiperflexión forzada del muslo. Con que sepan una o dos yo me conformo. Vamos a la cadera. La cadera es una articulación que soporta peso y que tiene muchas patologías. Puede tener muchas patologías y sobre todo una muy común, que es la artrosis de cadera. El problema de la cadera es que es una articulación profunda. Al igual que el hombro, no es como la rodilla, a la cual ustedes, si quieren punzarla, tienen acceso fácil. Ay. Rápidamente pueden sacar líquido si ven que hay líquido, hacer un cultivo si sospechan una artritis séptica. En la cadera no. En la cadera, si ustedes la quieren infiltrar o le quieren sacar líquido porque piensan que hay una artritis séptica, tienen que ir al quirófano. Por otra parte, la cadera, como es una articulación, al igual que la rodilla, que soporta peso, son de las articulaciones que más artrosis tienen, sobre todo en las personas que tienen sobrepeso, que le ejercen mucha presión al cartílago, o que tienen actividades ya sea deportivas o laborales que van a producir desgaste del cartílago articular. La cadera la pueden, en la inspección la hacen con el paciente de pie, van a ver si está en actitud de rotación o de flexión cuando la ven de perfil. Muchas veces el paciente, cuando tiene artrosis de cadera, como le duele, y la artrosis de cadera, ay chicos, perdón, pero que estoy con una traqueitis. La artrosis de cadera duele en la ingle, no duele. Cuando la gente a ustedes, me voy a parar así lo ven, les dice que le duele acá al costado, eso generalmente es una bursitis de cadera o es una trocanteritis. Cuando el paciente tiene un trastorno de la articulación propiamente, le duele la ingle o le duele la zona posterior glútea. Entonces, ustedes van a ver, lo primero que tienen que ver es cuánto mide el miembro inferior de cada lado. Con 1 centímetro buscan la espina ilíaca antero superior y el malleolo interno, y miden cada extremidad. Puede haber genéticamente desde nacimiento una leve diferencia entre un miembro inferior y el otro de 1 centímetro, de medio centímetro. El ideal es corregir eso cuando se es niño, porque cuando se es adulto muchas veces vienen los pacientes grandes, personas de mi edad, viejos, y te dicen, ay, me han dicho que tengo una cadera más chica que la otra, que tengo que... Y ya a esa altura es muy difícil
solucionarlo porque ya todo el esqueleto se adaptó durante años a esa diferencia o dismetría. Eso hay que solucionarlo de chico, en los niños, porque si no, se van haciendo desviaciones de la columna, basculaciones de la pelvis para compensar la diferencia que hay entre un miembro y el otro. El signo de Trendelenburg, fíjense que es un signo que nosotros hacemos para valorar el glúteo medio, que es el principal abductor de la cadera. Acuérdense, abductor. Está mal, lo he puesto mal, es al revés, es abductor. De pie, en apoyo monopodal, es decir, sobre la cadera sana, el paciente contrae el glúteo medio para mantener el cuerpo erguido y entonces se ve que se eleva la pelvis contralateral. Cuando la pelvis contralateral no se eleva es porque hay una afección a nivel de la cadera y el glúteo ha perdido fuerza muscular. Bueno, la flexión de la cadera, ustedes fíjense, ustedes siempre hacen como una línea recta que va a ir desde el mentón por el ombligo hasta los pies, o sea, por la mitad del cuerpo. A partir de ahí, también marcan una línea recta que va por la mitad del miembro inferior. Y eso les va a permitir ir haciendo los ángulos que nosotros decimos que tiene cada articulación. La flexión de la cadera, el ángulo que forma, que no les puedo señalar porque no puedo intervenir en el power, pero ustedes hagan de cuenta que hay una línea en la línea media del muslo con respecto a la línea de apoyo del plano sobre el que está apoyado el paciente. El ángulo que se forma tiene que ser al menos de 135 grados. Si la flexión está limitada, es porque el paciente tiene un proceso en la cadera, ya sea artrosis, ya sea una infección, ya sea un derrame articular. La extensión lo ponen al paciente boca abajo, con la rodilla en semiflexión, levantan el muslo, la próxima. Y el ángulo entre la camilla y el muslo es de 18 a 20 grados. La abducción, ab de abrir, el ángulo que se forma entre la línea media y la línea media de la pierna tiene que ser entre 45 y 50 grados. Siempre que ustedes busquen estos ángulos, tienen que poner la mano en la cadera contraria y sujetarla para que el paciente no gire el cuerpo y entonces amplíe el ángulo. Ustedes tienen que inmovilizar la cadera contraria. Toman la pierna desde el tobillo para afuera y ven cuánto se abre. Y la aducción es al revés. Van a llevar la pierna por sobre la otra pierna hacia adentro y el ángulo es de 30 a 40 grados. Esto el ideal sería que lo vean en vivo y en directo, lo haríamos rapidísimo. Si vuelve la presencialidad en algún momento, que creo que va a ser pronto, yo me comprometo un día que nos juntamos un ratito, ustedes leen la clase para que no nos demoremos, y yo les enseño a hacer las maniobras rápidamente, prácticamente. Bueno, en la artrosis de cadera, cuando el paciente tiene artrosis de cadera, que dijimos que le duele acá en la ingle, lo primero que se limita es este movimiento, la flexoaducción. Es decir, el paciente, si nosotros le flexionamos la pierna y tratamos de que la cruce al otro lado, no lo puede hacer. Y el paciente rápidamente renguea y el paciente rápidamente busca la actitud de flexionar la cadera porque le alivia el dolor. Por eso renguea. Bueno, la rotación puede ser la rotación interna. Nosotros acá ven la maniobra, rotamos hacia adentro la cadera y la rotación externa se rota hacia afuera. ¿Cuál es el tema? Las rotaciones son las primeras
maniobras que nos indican que el paciente puede estar teniendo una artrosis de cadera. La circunducción, que es la próxima, es la que combina todos los movimientos. El paciente puede hacer todos los movimientos si su cadera está sana. En cuanto hay una alteración, la circunducción se modifica. Bueno, las rodillas. Acá está la rodilla. ¿Por qué les puse esta obra, Las rodillas Moisés de Miguel Ángel Buonarroti? Si alguno ha tenido la suerte de ver el Moisés en Roma, parece que estuviera vivo. Y Miguel Ángel, cuando lo vio tan vivo que le pegó un martillazo en la rodilla para que hablara, para que gritara. Tiene una anécdota, por eso les puse la rodilla de Moisés. Bueno, la rodilla también es una articulación que soporta peso. Cuando ustedes estudien artrosis el año que viene, van a ver que la artrosis se produce por desgaste del cartílago articular. Para que el cartílago no se desgaste, tienen que existir muchos factores, pero el más importante es que se nutra bien. El cartílago articular en general no tiene irrigación propia, se nutre por imbibición o por compresión y descompresión. Si ustedes le meten mucho peso o mucho traumatismo, el cartílago se lesiona y se produce la artrosis. La rodilla es una de las articulaciones que más traumatismo sufre y que más peso carga. Tiene los cóndilos femorales, la rótula y los platillos tibiales, sobre los que se extienden los meniscos. Y hay una serie de músculos, el cuádriceps, que es importantísimo. El cuádriceps es el músculo mágico. Es el músculo que cuando ustedes tienen un paciente que le cuesta caminar, los viejitos que caminan y tiemblan entero porque no tienen fuerza en las piernas, ustedes le tienen que hacer que fortalezca el cuádriceps. El cuádriceps es el músculo mágico. Es el músculo que a ustedes les permite pararse sin apoyarse con los brazos. O sea que ustedes a sus abuelos o a todas las personas mayores le tienen que insistir en que hagan ejercicios que fortalezcan los cuádriceps. De hecho, los pacientes con artrosis de rodilla que tienen sus músculos fortalecidos van a tener mucho menos dolor y mucho menos discapacidad, porque van a manejarse con la fuerza muscular y no solo con el esfuerzo articular para moverse. Bueno, después tienen el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. ¿Por qué es importante estos tres músculos? Porque configuran lo que nosotros llamamos la pata de ganso. La pata de ganso es la inserción de esos tres músculos y muchas veces los pacientes vienen con dolores de rodillas que no aguantan el dolor, les duele terrible, los revisan, le hacen radiografía, no tienen nada, y ustedes lo palpan y en el lado interno de la rodilla, en donde se inserta la pata de ganso, el paciente tiene un dolor exquisito que prácticamente no lo pueden tocar. Y eso con una infiltración local o con fisioterapia se soluciona. Y al nivel posterior, bueno, el bíceps, los gemelos y los semimembranos. Hay una serie de ligamentos, los ligamentos laterales, los ligamentos cruzados, que son fáciles de lesionar y que hay que arreglarlos, sobre todo los jugadores los de fútbol o los que hacen deporte se lesionan los ligamentos cruzados, o en los choques cuando se pegan con la parte anterior del auto, también se lesiona el ligamento cruzado y en ese caso hay que operarlo, porque si no, ese movimiento que pierde estabilidad la rodilla causa daño del cartílago y va a causar artrosis. Y el ligamento anterior o rotuliano que va del vértice de la rótula a la tuberosidad de la tibia. Hay bolsas serosas. Ustedes han visto muchas pacientes, espérense que me están llamando.
que tienen las rodillas hinchadas, gordas. Se llama bursitis de Offa. O, por ejemplo, en una época en que se enceraban los pisos de rodillas, las mujeres hacían bursitis prerrotuliana. O los que colocan cerámicos o mosaicos en el piso y que están mucho arrodillados, hacen bursitis rotuliana. O la bursitis anserina. Y después tienen los fondos de saco, el subcuadricipital, encima de la rótula entre el cuádriceps y el fémur, donde muchas veces cuando hay líquido, hidrartrosis o hemartrosis en las rodillas, se acumula líquido. Y hay 2 fondos de saco inferiores. Bueno, en la inspección, acá también hagan una línea recta entre el muslo y la pierna. Y la rodilla está al medio. Entonces, tenemos el genuvalgo, la rodilla está la anterior pone. La rodilla está para adentro y la pierna hace para afuera, hace como una X. Es el famoso pata de Cáceres. Y el genuvaro es el chueco. Dicen que los chuecos son buenos deportistas y los genuvalgos no son tan buenos. El genus recurvatum hacia adelante y el flexion hacia atrás se ve generalmente en las miopatías. Siempre tienen que palpar la temperatura. Ya les voy a decir el signo del témpano o del ecuador. Perdón, el del témpano es del líquido, el del ecuador. Ustedes palpan siempre con el dorso de la mano y palpan muslo y palpan tibia y después palpan rodilla. Normalmente la rodilla está más fría que el muslo y que la pierna. La rodilla fría, eso sería el signo del ecuador. Cuando se pierde eso, cuando la rodilla no está más fría que el muslo y que la pierna, ustedes están ante un proceso inflamatorio. Las lesiones del menisco primero van a palpar el borde de la rodilla para ver si hay quistes de meniscos fuera de lugar. Y después hay maniobras específicas para ver la rotura de meniscos. Van a ver si hay tendinitis, van a ver si hay bursitis, todo eso lo hacen palpando la rodilla. El signo de la tecla, la próxima, o del choque rotuliano, todo esto es lindo hacerlo prácticamente. Después les prometo que lo hagamos porque me da no sé qué que no lo vean hecho. Ustedes comprimen los fondos de saco con estos dedos. No sé si me ven. Y lo dejan para apretar la rótula. Entonces, toman las rodillas así, comprimen los fondos de saco y con estos 2 dedos hacen presión sobre la rótula. Cuando hay líquido, la rótula va a ser como si hubiera un témpano. Cuando no hay líquido, ustedes van a sentir que la rótula toca directamente sobre el hueso. Mi consejo, por los miles de años que he dado semiología, tanto acá como en la Facultad de Cuyo, es que ustedes este año, primero que no pueden ver muchos pacientes y después que están aprendiendo, son sus primeros pasos en la semiología. Todas las maniobras, estas que yo les enseño, háganlas entre ustedes, háganlas con su mamá, con su papá. Ustedes lean la maniobra del libro y tal cual como la leen, pónganla en práctica con familiares. Practiquen hacer la maniobra en gente sana. Cuando ustedes lo hacen en personas sanas, por ejemplo, auscultar un pulmón, auscúltenle a su mamá, a su papá, a su hermano, a su novia, al novio. Después aprovechan, pero ¿a qué voy? Ustedes lo hacen en una persona sana y van haciendo maniobra por maniobra, muchas veces. Y solo se van a dar cuenta cuando aparece la patología. Pónganle que ustedes revisan a todos los de su casa la rodilla y le hacen el signo de la tecla.
Y de golpe la abuelita que tiene una artrosis de rodilla tiene un poquito de líquido. Se van a dar cuenta, porque van a ver la diferencia. La próxima. Bueno, la movilidad de la rodilla. La extensión obviamente es de 180 grados y la flexión, flexionan la rodilla sobre el muslo, va a ser de 130 grados. Después hay signos en los meniscos funcionales que van a indicar irritación o dolor parameniscal. Yo les voy a decir la verdad. Yo no les pregunto estos signos, si los han visto en traumatología, bienvenido sea. Yo practico para el clínico 2 signos, 2 maniobras, que a ustedes les van a permitir saber si el menisco está roto o si el ligamento lateral está roto. La próxima, que son las maniobras de los bostezos. Ustedes, todos estos signos yo se los he puesto, ahí los tienen, si quieren los leen, los estudian. A mí me gusta el de los bostezos, que es esto que viene acá, la próxima. Ustedes ponen al paciente con la rodilla en extensión, la sujetan por el muslo y por la pierna y hacen digamos dice ahí, forzarla al valgo y al varo, unos 5 grados. Si es más de 5 grados es porque el ligamento se rompió. Si lo forzamos al varo, ustedes agarran el muslo y la llevan para adentro. Ustedes fíjense que están estirando el ligamento lateral externo y están comprimiendo el menisco interno. Y si lo hacen al revés, lo giran para afuera, están comprimiendo el menisco externo y están estirando el ligamento lateral interno. Con esa maniobra, ustedes saben si hay lesión en un ligamento o en un menisco. A mí me ha pasado estar en un partido de fútbol de chicas, mirando el partido, y una de las jugadoras se lesiona la rodilla. Y con esa maniobra yo me di cuenta que se había roto el ligamento lateral interno. Y efectivamente, cuando fue al traumatólogo, tenía roto el ligamento lateral interno. Todas las otras maniobras son válidas, son útiles, pero para ustedes, a través de la clínica, lo otro lo ven en traumatología, yo no les exijo más que sepan interpretar esta maniobra. Y los ligamentos cruzados, que fíjense la imagen de abajo, en esa posición se pone al paciente, se sujeta la rodilla por adelante con los 2 dedos y se hace un movimiento como de cajón. Cuando los ligamentos cruzados se han roto, ese movimiento de cajón es mayor de 5 centímetros. Tobillo y pie, bueno, tenemos la articulación tibio-peroneo-astragalina, que puede hacer una flexión dorsal de 20 grados y una plantar, es decir, la punta del pie hacia abajo, de 45 grados, y la subastragalina, que es la unión del astrágalo con el calcáneo, que es la que nos va a permitir invertir 30 grados hacia adentro o invertir el pie 20 grados hacia afuera. Me pasé. Bueno, la anatomía, tienen que conocer los huesos, el calcáneo, el astrágalo. Acá en el astrágalo y el calcáneo y el escafoide se pueden hacer importantísimas artrosis. De hecho, Batistuta, la gran artrosis que traía y que le causó tantos problemas en sus pies, era una artrosis subastragalina. Los huesos escafoides, los metatarsianos y las falanges. Acá, ustedes acuérdense que el pie carga con todo el peso del cuerpo. Y ustedes pueden tener pérdida del eje del pie, los arcos del pie, el arco transverso, que es el que va por el metatarso, y el arco lateral interno, que es el que va a hacer que haya pie plano o pie cabo. La próxima. Hay una serie de tendones, los extensores de los dedos, el extensor largo del pulgar, el tibial anterior. Hay
tendones medios que permiten la flexión o la inversión del pie, el tendón de Aquiles, que es un tendón flexor plantar, y los tendones peroneales cortos y largos que permiten la eversión del pie. La inspección. Ustedes tienen que ver los malleolos y el tendón de Aquiles. Las tendinitis aquilianas se ven mucho en los bailarines, en los que hacen patín y también en las enfermedades como la artritis reumatoidea y sobre todo en las espondiloartropatías seronegativas. Puede haber bursitis, puede estar todo el tobillo inflamado, sobre todo en las enfermedades reumatológicas, y puede haber dolor inframalleolar. La movilidad del pie, dijimos, flexión dorsal 20 grados, plantar 45, o sea, el pie flexiona para arriba, la eversión hacia afuera 20 grados y la inversión hacia adentro 30 grados. Esto es el hallux valgo o dedo o juanete, y estos son los dedos en martillo que generalmente ocurren porque el arco anterior o transverso está vencido. Entonces el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener callos plantares, porque todo pie que apoya mal, donde apoya mal hace callosidades, y va a tener callos en las falanges de los dedos del martillo. Esto se corrige quirúrgicamente. Acá ven las callosidades de un dedo en martillo y del dedo chiquito. Acá ven un pie cabo en la próxima, donde el ángulo, el arco, la altura del arco medio es mayor de 1.8 centímetros. Y acá ven cómo el arco transverso está vencido y el pie cabo termina teniendo dedos en martillo. La próxima. Esta es una forma fácil de darse cuenta si un paciente tiene pie plano. Ustedes hacen como una línea en la parte media posterior de la pierna y una línea en el tobillo, en el talón, perdón. Cuando esa línea no queda en línea recta y se va para afuera es porque el pie es plano, y cuando se va para adentro es porque el pie es cabo. Ahí ven un pie plano. Los pacientes artríticos con artritis reumatoidea muchas veces tienen el pie plano así, vertido hacia afuera. Bueno, ahora ya pasaríamos a miembro superior. Yo no sé si quieren que la demos el lunes, la clase de miembro superior, o quieren que sigamos porque es larguísimo lo que queda. Sigamos, profesor. Entonces, Bueno, vamos a ver hombro. El hombro también es una articulación profunda, muy compleja, porque tiene muchos ligamentos, tiene muchos tendones, tiene una cápsula, tiene el famoso manguito de los rotadores, tiene mucha movilidad y cada movilidad está marcada por diferentes músculos. Yo no voy a hacer hincapié en todo eso porque los puedo tener toda la mañana con eso. En la semiología del hombro, nosotros vemos, igual que en todas las articulaciones, la inspección, vamos a ver si está rojo, si está caliente, si está deformado, vamos a palpar puntos dolorosos, vamos a ver movilidad activa y movilidad pasiva, maniobras contra resistencia y algunas maniobras especiales. La inspección se hace siempre con el paciente descalzo, desvestido de la cintura para arriba. Vemos una visión anterior, posterior y lateral. Vamos a ver la coloración. Puede estar colorado si hay un proceso agudo, una celulitis o una artritis séptica. Puede estar con tumefacción localizada, por ejemplo, algunas bursitis. Cuando yo les dé el año que viene la clase de artritis reumatoidea, van a ver cómo los pacientes con artritis reumatoidea tienen zonas como
con mucho líquido, entonces se deforma el hombro. Puede haber deformaciones óseas y puede haber atrofias musculares por procesos crónicos que han hecho que el hombro pierda musculatura. Bueno, vamos a ver entonces signos de inflamación, derrame articular, deformidad, actitud viciosa y la limitación de los movimientos. Nosotros vamos a palpar la articulación externo-clavicular, la fosa supraclavicular para ver si hay ganglios, la clavícula, la articulación acromioclavicular, el acromion, la apófisis coracoide, los músculos y las bolsas subacromiodeltoides. Ustedes van a ver en este tema que yo he interpuesto de otra clase que tengo, por eso van a ver que algunas cosas se repiten. El manguito de los rotadores tiene la función de estabilizar la articulación y está formado por el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. La abducción del hombro, que es este movimiento hacia afuera, la da el supraespinoso y el deltoides. La aducción, que es hacia adentro, la da el pectoral mayor y el dorsal. La flexión o elevación anterior la da el coracobraquial. Y la extensión o elevación posterior, el subescapular. La rotación externa, el infraespinoso y el redondo menor, y la rotación interna, el subescapular, o así. La abducción, o sea, cómo abre el hombro, abre 110, 120 grados, y la abducción con elevación, 180 grados. La aducción es hacia adentro y la flexión y elevación, bueno, esto lo vamos a pasar, no me interesa que lo sepan. Sí me interesa que sepan que la extensión y la elevación es de 90 grados, la rotación externa debería ser 90 grados y la rotación interna 90 grados. Acá tienen la bolsa subacromial y acá está el manguito de los rotadores. Fíjense ustedes, muy bien, que cuando nosotros infiltramos un hombro, entramos por atrás del hombro, por la escápula, al manguito de los rotadores. La próxima. Esta es la prueba del rascado de Apple, donde nosotros hacemos rotación externa y abducción. Normalmente la punta del dedo tiene que pasar casi hasta la escápula contraria. La próxima. También hacemos la rotación interna y aducción. Y lo mismo, llega a la punta de la escápula contraria. La prueba de abducción del hombro es cuánto podemos separarlo con el brazo en ángulo recto de la pared lateral del tórax. Dijimos que 135 grados. La próxima, rotación interna o aducción con el brazo flexionado hacia adelante. O sea, podemos hacer, esto sería una rotación interna porque está rotando hacia adentro la cabeza, o esto también sería una rotación interna. Y acá hago la rotación externa con abducción o afuera. Bueno, acá tenemos la rotación externa, así. Ahí estoy rotando hacia afuera o ahí estoy rotando hacia, o ahí estoy rotando hacia afuera. Les vuelvo a decir que esto es más fácil hacerlo en vivo y en directo que verlo acá, pero bueno, traten de ver si ustedes lo pueden hacer ustedes mismos. Ponen el brazo y rotan hacia afuera, ahí hago la rotación externa. Ahí también estoy rotando externo y me voy al vértice del omóplato. Ahí hago rotación interna y ahí estoy haciendo rotación interna. Y acá hago rotación interna. Bueno. Acá dice, si hay desgarro en el manguito rotatorio, el brazo es incapaz de hacer la abducción.
Bueno, y es la maniobra de Jergason, esta que ven abajo, anterior a eso, la anterior pone. La maniobra de Jergason es contrarresistencia. Ustedes le dicen al paciente que él haga fuerza para acá y ustedes le hacen fuerza hacia afuera, y cuando hay lesión del bíceps, duele acá el bíceps. La próxima. El hombro puede tener dolor referido de las cervicales, del corazón. Acuérdense que cuando hay infartos o afecciones coronarias, el paciente puede tener dolor en el hombro y dolor lateral interno en la cara interna del brazo. Acá no sé qué han puesto vaso, pero en realidad acuérdense que el hígado también hace doler el hombro. Cuando a los pacientes les hacen operaciones con cirugía laparoscópica, por ejemplo, de vesícula, que le insuflan mucho aire, el paciente después refiere un dolor en el hombro, bueno, del lado derecho, terrible. Es una de las cosas que más le molesta a los pacientes después de la cirugía laparoscópica. Y el codo también puede hacer doler el hombro. La próxima, codo. Bueno, el codo es una articulación que tiene 3 articulaciones. La húmero-cubital, la húmero-radial y la radiocubital proximal. La húmero-cubital y radial dan la flexión y la extensión, que habitualmente no es de 180 grados, sino de 150, y la radiocubital proximal da la pronosupinación. Esta articulación lo que más tiene son bursitis y entesopatías. Anoten, ¿qué quiere decir bursitis? La inflamación de las bolsas serosas. ¿Qué quiere decir entesopatía? La inflamación de las zonas de inserción de los tendones. Acá ya van a ver que se produce el famoso codo del tenista o codo del jugador de golf. En la inspección, ustedes van a ver en la cara anterior el tendón del bíceps, los surcos bicipital interno y externo. En la cara posterior van a ver el olecranon, la epitroclea y el epicóndilo. Van a ver que entre el olecranon y la epitroclea pasa el nervio cubital, donde a veces se pueden producir atrapamientos del nervio que se van a referir en síndromes que aparecen a nivel de la mano. El codo extendido con la palma hacia adelante puede medir 170 grados, pero nunca, casi nunca la extensión es completa. En algunos pacientes que tienen hiperlaxitud puede haber hasta eversión del codo. Las bursitis olecranianas las van a buscar acá, ya van a ver que acá también buscan. La bursitis puede ser, por ejemplo, por artritis, puede ser por gota, puede ser infecciosa. Después pueden tener entesitis por actividades laborales o deportivas, o pueden tener entesitis por enfermedades reumatológicas que provocan entesitis. La próxima, está bien. Los nódulos reumatoideos de la artritis reumatoidea, que son nódulos que tienen una anatomía patológica específica, típica, muchas veces aparecen en el codo o en las caras de extensión del antebrazo. La próxima. Bueno, palpación, como en todo, van a buscar aumento de temperatura. En todo lo que es semiología, tanto articular, muscular, abdomen, cuando ustedes quieran buscar temperatura, dorso de la mano, la palma tiene otra temperatura, capta otra temperatura. Siempre la temperatura con el dorso de la mano. Bueno, van a ver si hay tumefacción de tejidos blandos y dolor. Ver si al tocar duele o no. Pueden tocar, el nódulo no duele, pero si el nódulo se infectó, se ulceró, duele. Eso también tienen que hacer, chicos. Palpen, toquen temperatura, toquen consistencia, toquen, por ejemplo, acá. Y ustedes acá van a ver cómo se siente la piel sobre el hueso.
o acá en un codo normal. Entonces, cuando haya tumefacción, se van a dar cuenta que no es igual a lo que ustedes están acostumbrados a tocar. Yo les digo todo esto porque como no hemos tenido la posibilidad de tener mucho trabajo práctico con pacientes, ustedes van a tener que armarse de técnicas que les enseñen a tener habilidad para revisar. Es fundamental. Bueno, está el síndrome del túnel cubital, que dijimos que el canal del nervio cubital era entre el olecranon y la epitroclea, que cuando por algún motivo, artrosis o algo se comprime, hace que haya hormigueo a la percusión, ustedes lo tocan y hay parestesias en la región cubital. Está el codo del tenista, que es una epicondilitis, y el codo del jugador de golf, que es una epitrocleitis del lado interno. Generalmente, cuando ustedes le ponen resistencia a la extensión de la muñeca, aparece el codo, la epicondilitis, y cuando le ponen resistencia a la flexión, aparece la epitrocleitis. Esto también se ve mucho en las mujeres que hacen tareas de la casa, en las amas de casa, porque estrujan, porque refriegan, porque agarran el lampazo. Bueno, la movilidad ya lo dijimos, la pronosupinación con el codo flexionado, se gira, si hay compromiso articular, el paciente aduce el codo contra el abdomen para rotar porque tiene dolor. Si hay limitación de todos los movimientos es porque hay una sinovitis, eso se ve mucho en los pacientes con artritis reumatoidea. Y si hay sinovitis, el paciente, si está inflamada la articulación del codo por una sinovitis, por artritis reumatoidea, el paciente tiende a tenerlo flexionado porque eso le alivia el dolor. Entonces, después, ¿qué pasa? Se les hace como una anquilosis en flexión. Entonces, pues, ustedes lo revisan al paciente y le quieren flexionar estirar el codo y no pueden, porque ya se anquilosó en flexión. En todo lo que es osteoarticular, rodilla, cadera, codo, muñeca, lo que sea, nunca permitan que un paciente haga una anquilosis en flexión, porque la anquilosis en flexión no es funcional. Es más fácil que un paciente tenga el codo extendido para funcionar que flexionado. La rodilla extendida, anquilosada en la extensión, puede caminar. Anquilosada en flexión no puede caminar. Bueno, la próxima pasamos a mano. La mano tiene 3 falanges en cada dedo, excepto el pulgar, los 5 metacarpianos, 2 filas de carpo, la fila superior con el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y la fila inferior, trapecio, trapezoide, el hueso grande y el ganchoso, el extremo distal del radio y el distal del cúbito. ¿Por qué me interesa a mí todo esto? Todas estas articulaciones. Cuando nosotros vayamos el año que viene y veamos artritis reumatoidea, ustedes van a ver que los nuevos criterios diagnósticos de artritis reumatoidea le dicen más inflamación de más de 10 articulaciones. Y a lo mejor el paciente viene con las 2 manitos inflamadas, solo la metacarpofalángica, y a lo mejor 2 interfalángicas. Y fíjense, solo la metacarpofalángica tiene 1, 2, 3, 4 articulaciones. Si es bilateral son 8 y si tiene una interfalángica son 10. Y ahí nomás ya tenemos las 10 articulaciones inflamadas. Por eso es importante que ustedes conozcan la anatomía de la mano. Bueno, hay ligamentos entre las articulaciones interfalángicas proximales y distales, hay ligamentos laterales, está el ligamento transverso anterior, desde el 2º al 5º metacarpiano, donde si se produce un engrosamiento de ese ligamento, hay inflamación y rigidez de la articulación.
El cúbito no se articula con los huesos del carpo y está separado por el ligamento triangular que lo une al radio. Acuérdense que a nivel de la muñeca está el ligamento transverso de la muñeca, que cuando se engrosa da el síndrome del túnel carpiano con compresión del nervio mediano y adormecimiento de la mano. ¿Por qué es importante? Porque este ligamento transverso muchas veces se engruesa cuando hay una enfermedad del colágeno como la artritis reumatoidea, pero también cuando hay trastornos de tiroides porque se infiltran mucopolisacáridos, o también cuando hay diabetes porque se produce glicosilación del cartílago y se produce el síndrome del túnel carpiano. O sea que si bien es un fenómeno articular, ustedes lo tienen que asociar a que pueda haber una patología clínica de base. Bueno, y acá igual van a ver tumefacción, deformidad articular, pérdida de volumen. Tienen que ver la alineación articular, si hay nódulos o no, si hay alteraciones cutáneas y vasculares y si hay eritema. Para palpar la muñeca van a ejercer acá, la van a palpar acá. Van a ver si hay tumefacción. Van a hacer el movimiento. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea es muy fácil que se produzca una anquilosis de la muñeca porque hay mucha sinovitis que lleva a anquilosis de la muñeca, mientras que en la artrosis el paciente tiene dolor en las manos, pero la muñeca está bastante libre. Sigamos. La próxima. Las metacarpofalángicas, la inflamación, se observa la pérdida del valle entre las articulaciones. Normalmente ustedes acá tienen un valle. Cuando hay inflamación, este valle se pierde y se toca tumefacto. Perdón. Tienen que flexionar los dedos 90 grados y van a buscar la tumefacción del valle. Si esa tumefacción es blanda y duele, es porque hay inflamación, le hace artritis reumatoidea, o una infección, o un traumatismo. Ahora, si esa inflamación ustedes la tocan dura y no duele, es porque ya hay cambios estructurales. Si hay desviación cubital, como ven ahí en la foto de los dedos, que se llama desviación cubital o mano en ráfaga, eso se produce tanto en la artritis reumatoidea, se puede producir en el lupus también. En la artritis reumatoidea es irreversible, en el lupus es reversible. O sea, ustedes le acomodan los dedos, lo apoyan sobre la mano acomodado y quedan bien. En la artritis reumatoidea eso no lo pueden hacer, porque hay daño estructural del hueso. Después van a ver las interfalángicas proximales y distales. Las van a palpar así, lateralmente, y si hay tumefacción, van a notar que está tumefacta la articulación. Y van a ver los nódulos, yo tengo, acá se los muestro, de Everden y de Bouchard, que aparecen en la artrosis, y que es por la aparición de osteofitos, y generalmente cuando aparecen son hereditarios, es decir, las madres o las abuelas han tenido artrosis en las manos. Los dedos en cuello de cisne, fíjense, con flexión de las metacarpofalángicas, hiperextensión de la interfalángica proximal y flexión de la interfalángica distal. Esto se debe a alteraciones de los ligamentos y es muy común de verlos en los pacientes con lupus. Esto también se llama el dedo de Yacut o Yacut-like, que lo describió Yacut en los pacientes con fiebre reumática. Y el dedo en Boutonnier es un dedo donde queda así el dedo. Es como si pasara la articulación como un botón por los ligamentos. Eso se ve mucho en artritis reumatoidea. Los dedos telescopados se ven en artritis psoriática. Si ustedes ven la foto de la radiografía, se ha perdido se ha comido la falange. Entonces queda la piel como un telescopio en la foto lateral.
En el pulgar, pueden ver el pulgar en Z que se ve en la artritis reumatoidea. Miren, en esa mano hay un dedo en butonier, el meñique, un dedo en Yakut, el anular, y un dedo en Z, el pulgar. Eso se da mucho en la artritis reumatoidea y también en el lupus se puede ver. La mano es la carta de los nódulos de Everden y los nódulos de Bouchard, ahí se ven bien. Los de Everden en la interfalángica distal y los de Bouchard en la interfalángica proximal. La mano es la carta de presentación del paciente reumático. Ustedes lo ven entrar, la próxima, y ven ya la alteración de la mano los orienta. Siempre preguntarle si hay dolor o hay también inflamación. Siempre la próxima. Siempre preguntar si el dolor es bilateral y simétrico. Y esto en general en todas las articulaciones. Siempre a qué se dedica para ver si hay algo mecánico que haya podido causar ese dolor. Siempre si amanece con embaramiento matinal, es decir, con rigidez matinal y cuánto le dura. En los pacientes que tienen artrosis o algo mecánico, pueden tener embaramiento matinal, amanecer con cierta rigidez, pero eso en menos de media hora desaparece. Mientras que cuando es un proceso inflamatorio, artrítico de algún tipo, esa rigidez matinal dura más de una hora. Preguntar si se adormecen las manos, porque a veces a mí me ha pasado que llegan los pacientes pensando que tienen una enfermedad reumática, es más, los mandan colegas, porque el dolor de manos, y nunca le preguntaron, pero usted amanece con las manos adormecidas, y se despierta de noche con las manos adormecidas, y tiene que moverla y sacarla de la cama, y es porque tiene un túnel carpiano, y el túnel carpiano cuando ya es avanzado, no solo da adormecimiento, da dolor, y a veces ese dolor irradia hasta el codo, y a veces llega hasta el hombro. Entonces, de una buena semiología surge un buen diagnóstico. Preguntarle si ha perdido fuerza. Toda enfermedad articular que lleve un proceso largo hace perder fuerza a los músculos, porque los músculos se atrofian porque se dejan de usar. El paciente cuando tiene dolor esquiva la actividad, entonces atrofia la parte muscular. Eso se los voy diciendo ahora para que ustedes después sepan que lo tienen que poner en práctica, que el paciente no puede perder la masa muscular nunca. La próxima. Ahí ven las articulaciones interfalángicas distales en artrosis, que deforman las manos y hacen subluxaciones de la falange. Los pacientes a veces le dicen, sí, mi abuela tenía la mano deformada. Pero la tenía deformada así por artrosis, no por artritis. La artritis no afecta la interfalángica distal. La artritis psoriática sí afecta la interfalángica distal, igual que la artrosis. Pero generalmente también produce cambio de coloración de la interfalángica distal. Por eso es importante que ustedes conozcan todos los detalles, porque les va a permitir hacer los diagnósticos diferenciales. Bueno, esto ya se los dije, los nódulos de Everden-Bouchard, y la del pulgar, que se llama risartrosis, que es muy común en las amas de casa, en los que hacen trabajos manuales. La risartrosis del pulgar es muy común en los que usan mouse, computadora, porque usan mucho el pulgar. En cambio, en la artritis, ustedes tienen la típica mano con anquilosis de muñeca, con tumefacción metacarpofalángica, con dedo pulgar en Z, con afección de las interfalángicas proximales, con la desviación en ráfaga. La próxima. No solo se produce la desviación en ráfaga, sino que si ustedes miran con detalle el dedo en la primer mano, el dedo pulgar y el anular, están caídos porque se rompen los flexores y el dedo se cae y el paciente no puede extenderlo porque están rotos los extensores. Entonces quedan las manitos así,
con una gran limitación funcional de la mano. Es la esclerodermia, el paciente aproxima. Paciente llega a la consulta con el fenómeno de Raynaud y con la esclerodactilia. Ustedes no le pueden flexionar la piel. La próxima. Ahí tienen los dedos esclerodermiformes, con la piel rígida, que inclusive los dedos se ponen así por la rigidez de la piel. A veces tienen úlceras por el Raynaud, úlceras digitales, o las imágenes en mordedura de rata, es decir, la mano, ustedes la ven y ya se dan cuenta que el paciente tiene una esclerodermia. Los dedos en Yakult, que son muy típicos en el lupus, pero que si ustedes ese dedo en Yakult, que está así con el cuello de cisne, lo apoyan sobre una mesa, lo corrigen, porque es a expensas, les vuelvo a decir, de los ligamentos. Ahí no está corregido en la foto porque está sobre una cama, pero si ustedes lo ponen sobre un plano duro, el dedo se corrige. Bueno, y se acabó.